De las operaciones que me faltaron por resolver en los ejemplos pasados está la división. La dejé aparte porque hay una división que es muy sencilla y hay una división que es muy larga. Eso quiero explicarlo más a detalle en este ejemplo. Seguimos teniendo las mismas dos funciones, que es 4x cuadrada menos 2x más 6, y ambas funciones tienen un dominio de todos los números reales. Entonces, acuérdate que si yo te preguntara el dominio de las funciones, son todos los números reales y eso se va a expresar de menos infinito a infinito. La diferencia es el tipo de función que es. Esta primera, que es f de x, es una función polinomial porque tiene grado 2 o exponente 2, mientras que g de x es una función lineal porque el grado es 1. Esto es importante para hacer la división. Entonces, fíjate, lo que está dentro del paréntesis en la primera parte representa la operación. Entonces, esta primera parte nos está diciendo g entre f. Y lo que está dentro del paréntesis es la entrada. Quiere decir que la entrada sigue siendo la variable x. Entonces, g entre f. Si en la parte del numerador de la fracción dice g, pues yo tengo que escribir arriba de esta línea, arriba de la línea que marca que es una división, la función g. Y la función g es 2x más 6. Entonces, 2x más 6. Esa va en el numerador. ¿Por qué? Porque está arriba de la fracción o de la operación que indica división. Entre, que es esta línea, aquí está la línea, f. Y f es 4x cuadrada menos 2. Entonces, 4x cuadrada menos 2. Ahora, esto que está aquí es una división. La línea que indica que la operación es división es esta que está aquí en medio. Entonces, esta que está aquí en medio me dice es una división. Pero hay algo bien importante que se llama grado. Grado es el exponente mayor en cada uno de los lados. Bueno, el exponente mayor que acompaña a la x. En este caso hay numerador y denominador. Hay dos lados en la expresión porque hay parte superior, numerador, parte inferior, denominador. El grado del numerador, o sea, de la parte de arriba es 1, mientras que si yo checo el grado del denominador o de la parte de abajo, esto es 2. Como el grado del numerador es más pequeñito que el del denominador, aquí ya termino, porque es como si tuviera una división con punto decimal. No tiene sentido dividir un número más pequeñito entre uno más grande. Es como si yo te dijera, voy a dividir 3 entre 6. Pues sí lo puedo dividir, pero me va a dar punto 5, me va a dar punto decimal, entonces no tiene sentido. Si el numerador es más pequeño que el denominador, ya no hago la división. Solo que aquí no hablo de los números, hablo de los grados, o sea, el exponente que tiene la x. Grado 1, porque la x tiene exponente 1, grado 2, porque la x tiene exponente 2. ¿Sale? Entonces, a eso me refiero con los grados. Ahora, ¿esta ya terminé? Sí. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer la división de estos términos porque el grado de arriba del numerador es más chiquito que el de abajo. ¿Qué pasa con el siguiente? El siguiente me está diciendo g entre f, pero hay algo que cambia, que es la entrada. La entrada ya no es la x, ahora la entrada es 2. Acuérdate que la entrada es la que va dentro del paréntesis. Eso quiere decir que donde yo vea la x, pues voy a sustituir o voy a reemplazar el valor por un menos 2. Dice que ponga g. G es 2 por x. Ah, pues lo que vale la x. X en este momento vale menos 2, pues le pongo el menos 2. Sobre f. Ah, pues 4 por la x, que vale menos 2. Con la operación que esté haciendo al cuadrado, menos 2, porque eso es lo que valen las operaciones. Resuelvo, más por menos es menos, 2 por 2 son 4, más 6, que estaba ahí a un lado. Resuelvo la parte de abajo, acuérdate de la jerarquía de operaciones. Primero el cuadrado, entonces sería menos 2 por menos 2, sería menos por menos es más, 2 por 2 son 4. 4 por 4, 16. 16 menos 2, bueno, lo voy a hacer paso a paso. 16 menos 2. Entonces, menos 2 al cuadrado es 4, por 4, 16, menos 2. Simplifico, signos diferentes se resta y queda el signo del mayor. Signos diferentes se resta y queda el signo del mayor. Y acuérdate, siempre que resuelvas tu operación y te queda una fracción, ve si puedes dividir. No puedo dividir porque el de arriba es más pequeño que el de abajo,
Entonces, simplificar. La mitad de 2 es 1, la mitad de 14 es 7. Y este sería ya el resultado final. Entonces, el primer ejercicio de división, el inciso A le voy a poner, ¿por qué quedó así ya? Bueno, pues porque el grado del numerador es más pequeñito que el del denominador. El inciso B, ¿qué fue lo que hice? Bueno, tenía una entrada a la división, entonces donde yo veía la X, sustituía el valor de entrada y resolví las operaciones encontrando un valor numérico hasta que lo pude reducir. ¿Qué pasa con este lado? Cuando yo escribo F entre G, pues tengo que poner ese orden. La línea me dice quién va arriba y quién va abajo. Arriba va la función f, que en este caso es 4x cuadrada menos 2. En la parte de abajo o del denominador va la función g, que en este caso es 2x más 6. Ahora, ¿qué pasa si yo checo los grados? Me voy a fijar primero en eso. Voy a revisar el grado. Dijimos que el grado es el exponente más grande que encuentre en la expresión. Entonces, el grado del numerador es 2, mientras que el grado del denominador es 1. Entonces, aquí viene una regla. Si el grado del numerador es mayor o igual, así, mayor o igual al grado del denominador, voy a hacer algo que se llama división polinomial. Entonces, y esta división es larga. Entonces, división polinomial. Esta es una división larga. Es una división que sí puedo realizar, puesto que el exponente más grande o el grado de la expresión del numerador es mayor al del denominador. Ahora, yo sé que la explicación que te voy a dar ahorita parece de niños de primaria, porque es para niños de primaria, pero préstame mucha atención. El algoritmo que te voy a explicar ahorita te va a servir para cuando lo hagamos aquí en álgebra. Ponle atención, aunque al inicio sientas que, ay, esto está muy tonto porque ya lo sabes, presta atención a cómo lo voy a explicar, a los pasos que voy a decir porque te van a ayudar. Entonces, imagínate que tú quieres hacer la división de 78 entre 23. Como estos son números, nosotros decimos, pues 78 entre 23, el 78 es más grande, o sea que sí puedo hacer la división. Primero, ¿cómo se acomodan los datos? Los datos se acomodan, el 78 va adentro del símbolo de la división, el 23 va afuera. Entonces, esto es muy común, que a veces hasta lo leemos mal, 78 entre 23. Ahora, estos son los pasos del algoritmo. Préstame mucha atención. Primer paso, tiene que estar ordenado. Aquí ya los números están ordenados. Me refiero a que el más grande va primero. Esto es unidad, esto es decena. Esta es unidad, esta es decena. Esto es en números. En álgebra va a ser que vaya primero el de mayor grado. Ahorita lo explico. Ahora, el algoritmo comienza dividiendo el número o el término, en este caso, de más a la izquierda entre el de más a la izquierda. Solo eso, el de más a la izquierda entre el de más a la izquierda. Por eso cuando estamos en la primaria no decimos luego 78 entre 23, porque a lo mejor apenas nos estamos enseñando, sino que decimos cuántas veces cabe el 2 en el 7, que es lo mismo que decir 7 entre 2. Entonces, se toma el de más a la izquierda entre el de más a la izquierda. Y yo digo 7 entre 2, eso me da 3 y lo pongo arriba. Esa parte del algoritmo ya terminó. Tomamos el de más a la izquierda entre el de más a la izquierda y lo dividí. 7 entre 2 me da 3. Siguiente paso del algoritmo. Esto es bien importante. Multiplico y cambio signos. Fíjate. 3 por 3. En este momento ya multipliqué por el otro número. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. Multiplico. Pero la otra parte del algoritmo me dice, cambia el signo. Eso es cuando en la primaria me decían, hay que restar para ver cuánto me falta para llegar al 78. Entonces yo dije, a ver, 69 para 78 y empezamos a contar, hacemos la operación y decimos, pues son 9. Ahora, algo bien importante, si aquí hubiera habido otro número, como por ejemplo, no sé, un 0, ese número baja hasta que hago esta operación y digo, pues 90. Y la operación o el algoritmo continúa. Tomo el de más a la izquierda entre el de más a la izquierda y divido. Digo 9 entre 2. Pues 9 entre 2 me da 4.
y lo pongo arriba. Siguiente paso del algoritmo, multiplico y cambio signos. 4 por 3, 12 y llevo una. 4 por 2, 8 y una 9. Pues aquí es cuando digo, ya me pasé, ¿sabes qué? No era 4, era 3. Eso no me va a pasar cuando esté trabajando en álgebra. Ahorita te vas a dar cuenta. Entonces dividí el de más a la izquierda entre el de más a la izquierda y pongo 3. 3 por 3, 9, 3 por 2, 6 y cambio el signo. Esto es bien importante, multiplico y cambio signo. Y nada más agrupo, o en este caso hago la resta. Digo 9 para 10, 1, y llevo 1, hice 21. Y ahora, ¿ya acabé? Sí, ya acabé. ¿Cuál será el resultado de mi división? 33, porque ese es el que llamamos nosotros cociente. Ok, ahora ya lo vimos en matemáticas tradicionales o sencilla, en aritmética, ahora vamos viéndolo en álgebra. Entonces, fíjate que los pasos son los mismos, solo que vamos a trabajar con álgebra. Yo tengo una operación que es división. El numerador va a ir dentro de la operación y va a ir acomodado por el grado. 4x cuadrada menos 2. Entonces, ¿ya está acomodado? Sí, primero va el que tiene el cuadrado porque es el grado más grande. En la parte de afuera va a ir entonces 2x más 6. Entonces, 2x más 6. Y también ya están ordenados. Ahora, el algoritmo comienza y tomo el de más a la izquierda entre el de más a la izquierda. Aquí voy a dividir signos y voy a dividir coeficientes. Entonces, divido los signos, más entre más es más. 4 entre 2 es 2. X cuadrada entre X es una X. Ese es el resultado de dividir 4x cuadrada entre 2x. Ahora, ya acabé esa parte. Sigue multiplicar y cambiar signos. Esto es bien importante. Forma parte del algoritmo, yo no lo estoy inventando. Entonces, multiplica y cambia signos. Más por más, lo vas a cambiar a menos. 2 por 2, 4 y x por x, x cuadrada. Más por más, lo vas a cambiar a menos. 2 por 6, 12. 12x. 2x por 6, 12x. Entonces, ya está ahí los resultados, ya multipliqué. Siguiente paso, agrupo. ¿Estos dos se van a eliminar? Sí, eso era lo que queríamos. Estos dos no los puedo juntar. Pues los bajo en orden. Primero va el que tiene la X y luego va el número. Ahora, sigo dividiendo. ¿Por qué sé que sigo dividiendo? Pues porque este término tiene un grado mayor o igual al que está afuera o de la división. Entonces, mientras siga pasando eso, continúo la división. Entonces, menos entre más, menos. Luego, 12 entre 2 me va a dar 6. Y x entre x se van a eliminar porque en la división los exponentes se restan. Ya dividí, siguiente paso, multiplico y cambio signos. Acuérdate que esa parte es bien importante. Menos por más es menos, pero yo lo voy a cambiar porque así va el algoritmo. 6 por 2x, 12x. Menos por más es menos, pero yo lo voy a cambiar. 6 por 6, 36. Agrupo. Estos dos se van a eliminar. Perfecto, era lo que queríamos. Estos dos los voy a juntar. Cuando digo juntar es acordarte, signos diferentes se resta y queda el signo del mayor. Ahora, este elemento ya no tiene x, pues ya no puedo hacer la división. Muy bien, entonces, ¿cuál es el resultado de la división? 4x cuadrada menos 2 sobre 2x más 6. El cociente, perdón, el que va arriba es entero, así es que se pone 2x menos 6. El que está aquí abajo, que se llama residuo, ese se pone como una fracción, más 34 sobre, y esto que estaba aquí abajo o lo que está aquí afuera, que se llama divisor, eso se sigue poniendo aquí. Ese sería el resultado de la división, que está larga sí, pero es sencilla. Y esta división la vas a utilizar mucho en Mate 2. Así es que apréndela de una vez, practícala. Ahorita vamos viendo otras operaciones.
Muy bien, yo sé que a lo mejor te parece como un poquito complicada la división porque pues nada más has visto un ejemplo. Voy a resolver otros ejemplos más de diferentes funciones para que la vayamos practicando y le pierdas el miedo. Entonces, fíjate, voy a poner f de x es igual a 6x menos 4 y g de x va a ser 2x más 8, por ejemplo. Y yo quiero hacer la operación f entre g de x. Entonces, f, pongo la parte del numerador de una operación de división. Y f dice 6x menos 4. G dice que escriba la parte de abajo. Y la parte de abajo, que es el denominador, dice 2x más 8. Ahora, me fijo en algo que se llama grado. Obviamente no es necesario que lo escriba, yo sí lo escribo porque lo estoy explicando. El grado del numerador es 1. ¿Por qué? Porque aquí tiene exponente 1, aunque no esté escrito, porque es una función lineal. Veo el grado del denominador y digo, el grado del denominador resulta que también es 1, porque también tiene la x y no tiene un exponente explícito, y eso significa que es una función lineal también. Entonces, si el grado del numerador es mayor o igual al del denominador, se hace la división larga o la división polinomial. En este caso son iguales, así es que sí la voy a poder hacer. La parte de arriba, que se llama numerador, va dentro del operador, que sería 6x menos 4, entre 2x más 8. Y ya están ordenados porque va de más grande a más pequeño. Repito, los grados, no los números. Entonces, el algoritmo comienza y tomo el de más a la izquierda entre el de más a la izquierda. Divido signos, más entre más es más, y 6x entre 2x. Si te cuesta trabajo, puedes hacerlo aparte y dices 6x entre 2x, y aquí vas dividiendo, más entre más es más, 6 entre 2 es 3, y la x se van a eliminar. Pues me va a quedar un 3 nada más. Siguiente paso del algoritmo, multiplico y cambio signos. Más por más cambia menos. 3 por 2x son 6x. Luego, más por más cambia menos. 3 por 8, 24. Estos dos se van a agrupar y se van a eliminar. Pues está bien. Estos dos los voy a sumar porque son signos iguales. Se suma y queda el mismo signo. Ahora, ¿ya acabé de hacer la operación? Sí. ¿Cuál es entonces el resultado? Pues va a ser 3, porque fue lo único que me quedó aquí arriba. Ahora va a ir un menos porque quedó un menos aquí. Entonces, menos 28 sobre, y acuérdate, va a ir el denominador o este que está aquí afuera, que es exactamente lo mismo. 2x más 8. Ahora, algo bien importante, si yo te hubiera pedido la operación f entre g y te hubiera puesto aquí un número, en vez del igual se me fue, f entre g y te hubiera puesto un 5, estoy hablando que quiero hacer la operación la división de la función f entre la función g, pero cuando la x o la entrada vale 5. Entonces, cuando yo la escribo y digo, pues son 6x menos 4, esa es la parte del numerador, entre 2x más 8, y digo, es que el grado de arriba es igual al grado de abajo, y me voy a aventar toda la división larga, la división polinomial. No, ahórrate. ¿Por qué? Porque la gran diferencia entre este ejercicio es que tiene un valor de entrada. Entonces, no te canses haciendo la división larga. Lo único que tienes que hacer es sustituir. Si dice, vas a hacer la división de la función f, 6 por lo que vale la x, menos 4 sobre la función g, 2 por lo que vale la x, más 8. Entonces, no tengo que hacer toda esta operación para después sustituirlo en el resultado. Eso me va a tardar mucho más que si lo hago de esta manera. Y resuelvo. 6 por 5 son 30, menos 4, 2 por 5 son 10, más 8. Agrupo, signos diferentes se restan, 26, signos iguales se suman. No puedo hacer la división y que me dé entero, entonces reduzco. La mitad de 26 me da 13,
La mitad de 18 me da 9. Y ese ya será el resultado final. Ese es el resultado de esta división con este valor de entrada. ¿Va? Entonces ya practicamos otra división donde hicimos la división polinomial, puesto que el grado del numerador es mayor o igual, en este caso es igual, al grado del denominador. ¿Qué hubiera pasado si yo a fuerzas quiero hacer la división y al final sustituir? Fíjate qué rollo es. 3 menos 28 y yo digo, es que aquí yo sé que la x vale 5. Pues 2 por 5 más 8. Eso está bien largo porque va a ser 3 menos 28 sobre 2 por 5, 10, 18. Y esto se va a tratar como una operación de fracciones, donde yo tengo que sacar como un denominador 1 por 18, 18, 3 por 18, 54, 54 menos 28, 54 menos 28 es igual a 26 entre 18 y voy a llegar a los 13 novenos, pero fíjate qué rollo fue. Entonces, aquí está la clave. Si tienes una división que se puede realizar porque el grado del numerador es mayor al del denominador, mayor o igual, pero ves que la entrada es un número, sustitúyelo directo. No es necesario que hagas la división polinomial para después sustituir, ¿va? Bien, vamos a hacer este último de los problemas. Igual voy a dividir primero G entre F para recordar por qué aquí la división es cortita. Entonces, si tiene este orden, primero pongo la función G en el numerador, en el denominador pongo la función F y me doy cuenta de el grado de arriba es 1, mientras que el grado del denominador es 2. Como es más pequeñito el grado del numerador, ya cabe la división y ahí se queda. Ya no necesito hacerle nada. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido que hacer G entre F y un número de, no sé, menos 1? Pues lo que hubiera pasado es que veo que en la parte de arriba va G y G vale X menos 1, entonces menos 1 menos 1. La parte de abajo 3 por menos 1, porque acuérdate que donde veamos la X sustituimos, va a quedar menos 2, menos 1 al cuadrado es 1 por 3, 3. Y ya se resolvió. Pero lo que nos importa, ¿qué pasaría si yo tengo F entre G? Entonces, F entre G de X, que la entrada sea la variable. Cuando yo los acomodo, veo que el numerador tiene un grado 2, el denominador tiene grado 1. Entonces, como el grado del numerador es mayor al del denominador, vamos a hacer la división polinomial. Dentro va a ir el numerador, que en este caso es 3x cuadrada, y afuera va a ir x menos 1. Acuérdate que tienen que estar ordenados de más grande a más pequeño. Aquí no tiene mucho sentido porque pues nada más hay un término, pero aquí sí, más grande, más pequeño. Tomo el de más a la izquierda entre el de más a la izquierda y hago la operación. Si te cuesta trabajo y lo puedes ver aparte, hazlo aparte. Di 3x cuadrada entre x y acuérdate que aquí va un 1. Entonces, más entre más es más, 3 entre 1 es 3 y x cuadrada entre x es x porque en la división los exponentes se restan. Entonces aquí pongo 3x. Siguiente paso del algoritmo, se multiplica y cambia signo. Solo acuérdate que se multiplica por los dos. Entonces, más por más cambia a menos. 3x por x, 3x cuadrada. Luego, más por menos cambia a más. 3x por 1, 3x. Divido y estos dos se van a eliminar. Ahora, este no tiene con quién juntarse, pero aparece ahí, entonces 3x baja. El algoritmo sigue porque la división no ha terminado, entonces no ha terminado. 3x entre x, pues hago la división, 3x entre x. Acuérdate que aquí hay un 1, más entre más es más, 3 entre 3 es 3 entre 1 es 3, perdón, y x entre x se va a cancelar. Cuando digo que se cancela es porque los exponentes se restan y te quedaría x a la 0, y x a la 0 es un 1. Cualquier cosa que multipliques por 1 va a quedar igual. Por eso es que cuando decimos x entre x, las cancelamos para ahorrarnos todo este trabajo. Entonces, me queda más 3. Multiplico y cambio signos, que es el siguiente paso del algoritmo.
Más por más, cambia menos. 3 por x, 3x. Más por menos, cambia más. 3 por 1, 3. Estos dos se eliminan y este se va a bajar. Entonces, el resultado de esta división, la parte del numerador queda como entero, 3x más 3. La parte del denominador, perdón, la parte del residuo queda como una fracción y el denominador no cambia, sigue siendo el que tenemos originalmente o el que está aquí afuera de la división. Muy bien, ya son los ejemplos, espero que los sigas practicando para que domines esta operación.